¿Quién derrotó al payaso de Guaidó? ¡El pueblo unido! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a arrasar! El desgaste del poder Partido Socialista Unido de Venezuela en un limbo electoral ante pérdida de popularidad de Nicolás Maduro. A 34 días para las presidenciales, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello sostienen que el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra en un vacío de liderazgo político que lo lleva a coaccionarse con la única opción factible hasta este momento, pese a que los números no acompañan a Nicolás Maduro para intentar una continuidad administrativa. Un escenario que pudiera llevarlos a sacar del juego a su principal contrincante, Edmundo González Urrutia. Según un estudio del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el ciudadano de a pie aún percibe que en quien mueve los hilos del partido del gobierno es Diosdado Cabello. Sin embargo, la opacidad de quien fuera una de las principales figuras del chavismo ha dado a Nicolás Maduro el verdadero control gubernamental pese a su baja popularidad, un escenario que deja al Partido Socialista Unido de Venezuela en un limbo de liderazgo político, así como lo están escuchando. El círculo de Maduro y la gente más cercana a Maduro es quien tiene el control del aparato. A nivel popular no necesariamente se piensa que es así, quizás por el protagonismo de quien llora en el hombro de Maduro, pero la realidad es que la gente siente que quien tiene el control es Diosdado. Ante este escenario, el madurismo no le ha quedado de otra, señores, que cerrar las filas con Nicolás Maduro, única posibilidad real de continuar en el poder, pese a las marcadas diferencias que existen dentro de las bases políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en realidad es Maduro quien controla el aparato, quien controla el partido, quien controla el poder, quien controla el ejecutivo. Coyuntura que ha llevado al gobierno a someterse a una eventual derrota electoral frente a su principal contrincante, Edmundo González Urrutia, quien no es percibido como el líder de la oposición, sino como una consecuencia del trabajo político de María Corina Machado, quien fue sacada del juego vía Contraloría General y Tribunal Supremo de Justicia. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. ¿Qué creen ustedes que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? Porque ellos pretenden gritar fraude. Porque pretenden traer la guarimba y la violencia y el golpe de Estado. Yo se los digo a la derecha. Derecha fascista. Si te comes la luz, lo vas a lamentar. Bien, y continuando con más noticias del momento, el gobierno de Colombia habría presentado acuerdo de garantías electorales en Venezuela a Nicolás Maduro. Falta la aprobación del jefe del régimen bolivariano para un nuevo documento que busca la transición política en el vecino país. El gobierno de Colombia busca asegurar garantías para las elecciones que se espere se realicen el 28 de julio en Venezuela, aunque la Cancillería lo niega públicamente. Desde hace varios meses se estaría construyendo un acuerdo que ya cuenta con un nuevo borrador a la espera de la aprobación de Nicolás Maduro. Esta nueva propuesta, construida por la diplomacia colombiana, según conoció un medio de comunicación, medio independiente venezolano, busca evitar que se cancelen las elecciones generales por cuenta de las diferentes amenazas al proceso, así como establece una serie de compromisos ante resultados posibles, bien sea la continuidad de Maduro o una transición. El medio reveló que en la propuesta se busca acordar respeto para el gobierno saliente en caso de ganar la oposición, debido a que Edmundo González Urrutia se encuentra como favorito en las encuestas a un mes de las elecciones, con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado. Asimismo, se plantea la posibilidad de la continuidad de Maduro, en la que se propone acordar una hoja de ruta democrática que se mantenga en el país. Esos serían los puntos centrales del documento que tiene el jefe del régimen en su despacho para dar su aprobación hacia una paz política en Venezuela. No es la primera propuesta que se plantea desde la diplomacia colombiana para acordar garantías de cara a los próximos comicios venezolanos. Ya se había filtrado otro documento a mediados de mayo en el que se proponían una serie de acuerdos. La propuesta giraba en torno a un plebiscito con el fin de garantizar que el gobierno electo no perseguiría al perdedor independientemente de su postura. En esa propuesta trabajó el embajador de Gustavo Petro en Caracas, Milton Rengifo, según un medio de comunicación. Esa posibilidad no habría caído bien en el chavismo, que a la par del documento emitió varios señalamientos
En contra del canciller Luis Gilberto Murillo, Diosdado Cabello señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Debido a esas reacciones, el documento no habría tenido más desarrollo, además porque ya no se contaba con el tiempo suficiente para convocar un plebiscito y continuar con el estudio de un texto que dejara contentas a todas las partes en el proceso. Uno de los temores de quien sigue en el proceso electoral venezolano es que el régimen pueda terminar cancelando los comicios debido a que los resultados de las encuestas están en su contra, por lo que podrían boicotear las elecciones o sabotear una posición, según lo había señalado un medio de comunicación. Los acuerdos buscan extender los acuerdos de México y Barbados, en los que han participado el oficialismo y la oposición. En ellos se habla de derechos políticos, garantías electorales, respeto al Estado de Derecho, convivencia política, renuncia a la violencia, así como abordaban las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. La propuesta de Rengifo buscaba evitar inhabilitación de candidatos, lo que no terminó ocurriendo debido a que se impidió la participación de Corina Yoris por parte del Consejo Nacional Electoral, quien era la abanderada de María Corina Machado para buscar la presidencia en los nuevos comicios. Incluso el régimen obligó a la mayoría de los candidatos a suscribir un acuerdo para comprometerse a reconocer los resultados electorales, pero el documento contó con la firma de 8 de los aspirantes a gestión de Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez, que señalaron que ese reconocimiento ya hace parte de lo acordado en Barbados. Márquez también cuestionó a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Lula da Silva, por no haber insistido en llegar a acuerdos por no recibir respuestas de Maduro, señalándolos de lavarse las manos ante el proceso electoral que se avecina. Aunque el jefe del régimen ya inició campaña para lograr una nueva reelección, la oposición y otros sectores siguen con sospecha de que pueda frustrarse el proceso y vulneren las garantías para unas elecciones democráticas en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Callan los gobiernos de derecha, callan la izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos que intentan contra la revolución, contra la paz. La administración de Joe Biden apoya la acción de denunciar a Nicolás Maduro y sus funcionarios y tendrán que ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana, mientras que la Interpol también se ha pronunciado y ha confirmado su apoyo a Estados Unidos para la captura de todo este régimen en el país de Venezuela, con esta fuerza internacional, señores, quien sabemos es la encargada de capturar a todos estos altos funcionarios que son acusados de múltiples delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso es que ahora Nicolás Maduro es objetivo principal de esta fuerza internacional. Todos los sectores se han unido para imponer así la máxima presión que derroque definitivamente a toda esta dictadura de Venezuela. Están planeando algo en contra de todo el chavismo en Venezuela, así como, señores, lo están escuchando, porque han buscado el diálogo en Venezuela, han buscado la forma de que el presidente escuche a Venezuela. Y de verdad, señores, con respeto, escuchen todo esto, señores, porque esta información es bastante importante. Lo que está pasando en Venezuela, definitivamente el pueblo de Venezuela quiere libertad. Están pidiendo un cambio inmediato porque ya está cansado, señores, el pueblo de tanta represión, de tantos presos políticos, de tanta hambre, de tanta necesidades. Por eso quieren un cambio en el país de Venezuela, mis amigos. Vamos a ver qué va a pasar con esta noticia en el país de Venezuela, porque sabemos que la oposición está duro contra el régimen, van duro contra el régimen, van por las cabezas de todo este chavismo en Venezuela y pueden estar cortándola, señores, porque puede haber un cambio definitivo dentro de 2 meses en el país de Venezuela. Así como lo escuchan, vamos con más información. Bien, y con más noticias importantes de Venezuela ante una derrota no observada. Todo indica que la victoria de Edmundo González Urrutia es irreversible. Ante esa realidad, Maduro ha revocado la invitación expedida a la Unión Europea para observar los comicios del 28 de julio. ¿Qué va a pasar con todo esto, señores? ¿Qué estaría preparando el régimen en esos momentos que se está viendo perdido? El proceso electoral accidentado, sin lugar a dudas, que se desarrolla en Venezuela es la consecuencia de la tenacidad con que ha venido actuando la ciudadanía, que no se resigna a quedar por fuera de la ruta electoral. Nunca se nos ha ocultado a los venezolanos la aviesa intención del régimen madurista de evitar a toda costa medirse a unas elecciones libres. Así de claro lo han dejado, señores. El pueblo pide a gritos el cambio. Por eso simulaban dialogar e incluso llegaban a firmar acuerdos a sabiendas de que harían todo lo imposible por incumplirlos, tal vez como lo hicieron otra vez con los puntos acordados el pasado 17 de octubre en Barbados. Sin embargo, ante semejante desplante, la ciudadanía y sus dirigentes han resistido en continuar por la senda electoral. La agenda del saboteo estructurada por el régimen de Nicolás Maduro y sus instrumentistas ha sido prolija. Tantear
buscaron impedir que se organizaran las elecciones primarias que promovió la oposición venezolana. Inventaron todo tipo de argucias para ver cómo sacaban la agenda opositora y ese evento que perseguía movilizar a miles de ciudadanos en el marco de una estrategia definida que no dejaría lugar a dudas respecto al talante democrático de los factores que adversan a Maduro. Esas maniobras no lograron su siniestro objetivo. Las primarias siguieron vivas, entonces la táctica del régimen buscó debilitarlas. Presionó a los directivos de la Comisión Nacional de Primarias, tratando de perjudicarlos a que renunciaran o dejaran sin efecto los planes para que se consumara esa consulta popular. No faltó en esa operación tortuosa el penoso rol asignado a las figuras estigmatizantes como el mote de alacranes, por ser falsos opositores que proceden como piezas al servicio del régimen. Nada de eso hizo mella en las primarias. La batería de ataques se infiltraba cada vez más y fundamentalmente contra la figura de María Corina Machado, como la llaman también la Dama de Hierro. No quedó nada de que no hicieran para sacarla del camino electoral. Finalmente, la apuesta era que las primarias resultaran siendo una consulta débil, esmirrida y por lo tanto insignificante. Ocurrió todo lo contrario. Fue una épica de la gente con resonancia mundial y María Corina Machado triunfó de una forma contundente. Se convirtió por designio popular en una candidata presidencial y líder indiscutible de la resistencia ciudadana. A partir de entonces, el régimen desencadenó una cascada de ataques contra María Corina. Calificó de fraudulento el proceso de las primarias, pero el tema de la hazaña del pueblo cumplida el 22 de octubre se mantenía en el tope de los comentarios dentro y fuera del país. Fue entonces cuando los asesores de Maduro inventaron el referéndum sobre el Esequibo, una soberana chapuza que estaba destinada a ser lo que terminó siendo un triste papelote desempeñado en medio de la ausencia de la ciudadanía que dejó de su lado a Maduro y a toda su comparsa. En medio de esos artificios se mantenía a la vista la carta de la inhabilitación de María Corina. El cálculo estipulado daba como un hecho que esa mujer se descarrilara, llamará a la abstención, tratará de crear disturbios callejeros. Otra vez se equivocaron los especialistas en esa pericia. María Corina Machado, para disgusto de Maduro, respiró profundo, meditó y entonces decidió persistir en la vía pacífica para buscar así una salida electoral a la tragedia del país. Siempre preservó esa línea estratégica. Nada evitaría que avanzara por esos derroteros, aunque no fuera ella la abanderada. Por eso, en conjunto con otros factores, atinó con el nombre de Corina Yoris. Esta ilustre mujer venezolana fue bloqueada por Maduro sin son ni ton. No tuvo argumentos para justificar esa decisión inexplicable. La reacción se sintió hasta en los ámbitos ocupados por aliados de Maduro. Los presidentes de Brasil y de Colombia se quejaron, llegando a calificar de antidemocrática esas absurdas medidas. María Corina Machado no se amilanó y se mantuvo serena y firme en el cuadrante electoral. Y fue entonces cuando giró hacia la figura de Edmundo González Urrutia. Su proclamación como candidato unánime fue un salto histórico hacia la democracia que buscamos recuperar. Todos los factores aglutinados en la fórmula unitaria dieron ese paso de manera articulada. Maduro se quedó con los crespos hechos, mientras que María Corina Machado, en binomio perfecto con Edmundo González Urrutia, se dedicaron a alborotar la esperanza de un pueblo que se desborda en las emocionantes calles de todas las regiones del país. Todo estaría indicando la victoria de Edmundo González Urrutia. Es irreversible, señores. Sabemos que esta victoria es importante para el pueblo y es imposible de impedir. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.